Amador. Muchas gracias, David. Un saludo muy cordial a todos los que se han inscrito y están asistiendo a este foro empresarial. Y antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, le cederé la palabra al presidente del Consejo de Administración del Grupo Editorial Latitud 21, el maestro Eduardo Albor, para que nos diga quién es el personaje que hoy nos acompaña en Pláticas Empresariales. Adelante, maestro. Gracias, Amador. Gracias. Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro foro empresarial de Latitud 21 este viernes. Estamos muy emocionados de tener con nosotros al diputado Gustavo Miranda, un joven político que actualmente es el líder de la Junta de Gobierno de la legislatura número 16 y pues trae cosas muy interesantes que seguramente nos va a compartir el día de hoy. Gustavo, bienvenido. Esta es tu casa y es todo tuyo. Muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad de hablar con tu auditorio, con tu revista y por permitirles compartir todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Y espero que este sea un diálogo no solo de plática, sino que puedan salir muchos temas para un futuro en favor de Cancún y Quintana Roo. Así confiamos que va a ser. Amador. Muchas gracias. Pues bienvenido, diputado presidente Gustavo Miranda. Un gusto tenerlo en Latitud 21, L21, que es la revista líder empresarial del Caribe mexicano con prácticamente 18 años de existencia. Y pues comencemos, diputado, y la gente querrá saber y querrá conocer un poco más de su trayectoria, de usted. Por eso, platíquenos quién es Gustavo Miranda y en la historia de Gustavo políticamente y empresarialmente, ¿qué nos puede platicar? Bueno, te platico brevemente, Amador. Seguramente muchos de los que están escuchando, la mayoría tienen hijos que ya nacieron aquí en Cancún. Yo soy esa segunda o tercera generación que me toca nacer en Cancún, crecer con la historia de nuestros papás que llegaron ya sea a emprender o a trabajar, que es el común denominador del cancunense, venir a buscar una mejor calidad de vida, ya sea por la tranquilidad del mar, de la playa, del Caribe, o por la oportunidad de crecer en la vía personal empresarial. Ese es el común denominador. Como joven me ha tocado ver esa trayectoria de metrópoli que ya es Cancún, de la ciudad que uno crece con ese lugar maravilloso que todo pareciera ser color de rosa cuando uno es niño y empiezas a darte cuenta de las realidades que empieza a vivir el destino. Tuve la oportunidad de salir a estudiar, me fui 10 años de Cancún, desde los 12 años estoy en internados y el vivir fuera me permitió ver a Cancún desde otra perspectiva, comparando con otras ciudades del mundo y teniendo igual ese cariño que luego cuando uno se aleja de su casa es cuando más valora todo lo que tiene. Empecé en la carrera de Ciencias Políticas, terminé la licenciatura en Administración Financiera entre la Universidad ITAM y 2 universidades más. Y cuando regreso a Cancún empiezo a trabajar en el negocio que tiene mi mamá, que muchos de ustedes conocen. Empiezo a tratar de emprender algunos negocios. Abro una transportadora, una casa de Playa del Carmen, casa de un amigo, la convertimos en hotel, los cuartos, y empecé pues a intentar emprender y a seguir los pasos que muchos de los hombres más exitosos de Cancún han logrado. Sin embargo, de la mano de eso empezamos con una fundación, porque creo que la parte social es algo que debería de caracterizar a cualquier ciudadano y a cualquier empresario. Entiendo que la política es donde se toman las decisiones más importantes, donde decidimos los planes de desarrollo urbano, los presupuestos de egresos, las leyes de ingresos, las leyes que nos rigen como Estado. Y creo que es una obligación de todos participar en la política, porque siempre le terminamos dejando la política a los políticos. Y así fue como decidí participar de tener una fundación y hacer labor social, que lo hice durante 5 años,
a inscribirme como aspirante a candidato independiente. Fue así como empecé. Logré ser el primer candidato independiente a diputado de Cancún en lograr firmas para tener el derecho. Y es cuando recibo la invitación de la coalición del Partido Verde, de Morena y del Partido del Trabajo. Valoro la situación y políticamente creo que también hay que entender que los consensos y los grupos te pueden hacer más fuerte. Y ahí fue como tomé la decisión de participar, salirme de la parte independiente y sumarme a estos 3 partidos, que hoy ese consenso me permite ser el presidente del Congreso y haber sido primero el presidente de la mesa directiva del Congreso. Entonces, pues es una trayectoria joven, pero que con hechos y resultados espero que se pueda demostrar que sí podemos muchos jóvenes hacer bien las cosas. Perfecto, diputado. Ahorita que mencionaba el Congreso del Estado, está en la 16ª legislatura presidiendo. Ha sido algo controversial esta legislatura y ha enfrentado, como bien lo dice, hay que tener acuerdos, hay que juntar muchas veces retos y sobre todo tener a los diferentes grupos políticos para beneficio de la sociedad, aprobar o desaprobar ciertas leyes y precisamente iniciativas que van metiendo en beneficio de la gente. En esta experiencia ya prácticamente de 2 años en el Congreso del Estado y hoy presidiendo, ¿qué es lo que usted percibe? ¿Qué retos ha tenido Gustavo Miranda en el Congreso del Estado? Bueno, Amador, me he encontrado con 2 retos fundamentales. El primero es el propósito de la legislatura, el propósito de un Congreso, de un Parlamento, es hacer leyes o reformar leyes ya vigentes. Ese es el propósito y por ende debiéramos de ser productivos y eficientes en esa materia. El segundo reto que he encontrado es el tema administrativo. Es un elefante blanco que lleva malas prácticas que al menos en mi formación, tanto académica como empresarial, no concibía que eso cumpliera con órganos de transparencia y anticorrupción. Te platico rápidamente. En materia legislativa teníamos, cuando entré como presidente, 280 y tantas iniciativas en rezago. Iniciativas que presentaron diputados, que presentaron algunas asociaciones, pero que nunca se debatieron. Es decir, nunca retornaron al pleno. Y eso es lo delicado, porque a veces cuando algo no queremos que pase o que vote, simplemente se mantiene en rezago. Y la dinámica de iniciativas, de leyes que votábamos semana con semana era sumamente lento. Éramos, entiendo, de los 28 congresos, el número 28 más improductivo del país. En la parte administrativa teníamos más de 26 trabajadores por diputado. Para que nos demos una idea, la Cámara de Diputados tiene alrededor de 13 trabajadores por diputado y es un parlamento nacional. No hay procesos, no habían protocolos, no hay un reglamento al interior del parlamento, es decir, se regía del reglamento de una ley orgánica anterior y todos los procedimientos administrativos mal, sin comités de adquisiciones, sin padrón de proveedores, prácticamente todo de adjudicación directa y todo por firma del presidente. Entonces, lo primero que hicimos fue iniciar los procesos, los procedimientos, los protocolos por área, definir muy bien el organigrama. Ya estamos terminando el reglamento al interior. Ya contamos con comités de adquisiciones, comités de transparencia, padrón de proveedores, es decir, ningún peso puede salir si no pasa por ese comité, que tiene que tener cada contrato 3 opciones, priorizar a los locales, priorizar al mejor servicio y al mejor precio también. En la parte legislativa hemos avanzado ya en un 35%. Espero que para diciembre estemos a la mitad del rezago legislativo y que para febrero, que es la meta que le puse al equipo, no tengamos ni una de las 290 iniciativas pendientes.
Claro que ha hecho mucho ruido hacer algunos cambios tan drásticos que seguramente ahorita tocaremos, el tema de los aviadores, algunas prácticas que parecieran normales en el sector público, pero que creo que ya es hora de que movamos un poco el tapete y les enseñemos a hacer bien las cosas. Así es, como bien menciona, muchas veces la ciudadanía no entendemos la importancia del trabajo de los legisladores o del Congreso del Estado. A veces son criticados, pero bien es cierto que un punto o una coma puede cambiar la interpretación de una ley y eso puede afectar positivo o negativamente lo que se está haciendo. Por eso la caducidad legislativa es muy importante para que no se exista ese rezago. Sabemos que en el Congreso anterior habían aprobado una iniciativa precisamente con ese tema y pues hay que darle para adelante, diputado. Son 25 en el Congreso del Estado. Juntar todas esas ideas, cómo lo hace el presidente de la Jugocopo para echar adelante iniciativas, para sacar adelante todos estos proyectos, cómo junta esas voluntades el presidente de la Junta de Gobierno, Gustavo Miranda. Bueno, hemos hecho 3 ejercicios fundamentales que nos ha ayudado a lograr consensos y a que a la hora de llegar al pleno ya sepamos más o menos lo que vamos a tratar, lo que vamos a votar y puedan salir las cosas y no revienten las sesiones como antes sucedía. En primer lugar, antes de cada sesión hago una reunión con todos los coordinadores de todas las bancadas, donde tocamos los temas que vienen en la sesión, los debatimos y desde ahí se llega a un preconsenso antes de llegar al pleno para evitar debatir en el pleno. Estos precabildeos, que son ejercicios que entiendo se hacen en senados de la República, en la actividad empresarial, yo he estado acostumbrado a tener juntas de estadísticas, juntas de consejo, juntas de equipo, que se hacen de manera semanal. Entonces, esa dinámica creo que nos ha ayudado mucho. En cuanto a los equipos, es la primera vez que unimos a los 25 secretarios técnicos, que son los secretarios técnicos de cada asesor, de cada diputado, perdón, de cada comisión. Los unimos en una mesa de trabajo con mi subsecretario legislativo para que juntos igual de manera técnica vayan cabildeando todos cuáles los temas tanto de comisiones como del pleno. Y el tercer ejercicio que es sumamente importante es que nuestro equipo jurídico, el cual hemos fortalecido tanto el equipo de procesos legislativos como el jurídico, le da un resumen a cada diputado de cada tema que se va a tocar en la sesión y en el pleno, cada iniciativa, cuál es el objeto que se va a tocar, cuál es la parte sustancial y fundamental para que ya cada diputado tome la decisión. Y yo con eso al menos me cubro de que tienen la información y no hay excusa de votar algo que luego nos resulte difícil para todos, que sí pasaba y es sumamente grave, que se votaban temas sin saber ni siquiera qué es. Entonces, al menos con eso me siento cubierto de que tienen la información en las manos. Perfecto, diputado. Y como bien usted sabe, en este webinar, en este foro empresarial, también el público hace preguntas y por eso le voy a ceder el micrófono a David Asensio, quien tiene ya algunas preguntas de los asistentes para que interactúe con usted. Adelante, David. Gracias, Amador. Gracias, diputado, por su tiempo y a todos los asistentes. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y obviamente en todas las plataformas de las redes sociales de la revista Latitud 21. Y bueno, nos preguntan, ¿qué significa la palabra corrupción para el diputado Gustavo Miranda? Bueno, la palabra corrupción, David, para mí tiene que ver con el mal uso de los recursos públicos. Cuando uno administra recursos públicos, son recursos que no son propios, son recursos de todos los mexicanos, de todos los quintanarroenses, que todos pagamos con nuestros impuestos, y el hacer el mal uso de ellos, para mí es corrupción. Ok. ¿Qué es lo más difícil que se enfrenta como joven, específicamente en el tema de la política? Y este es un mensaje de los jóvenes, porque muchos quieren participar, pero considero, y quién mejor que usted para que nos diga
¿Qué es lo que enfrenta un joven para su participación en la vida política de nuestro estado? Bueno, yo creo que es normal que un comentario, una propuesta o una idea de un joven no sea tan bien valorada como la de alguien que lleva ya una trayectoria y que seguramente ha pasado por lo mismo que el joven, simplemente unas 10 veces. Es difícil a veces el que no se valore o el que no se entienda las propuestas que hace un joven. Sin embargo, no es excusa, y es algo que le digo a los jóvenes, para que no continuemos o no demostremos o no discutamos el por qué nuestra idea, propuesta, es la adecuada. A mí se me ha hecho muy difícil, se lo digo de manera personal, vivir y trabajar en un estado donde han habido jóvenes que no han dado los resultados que esperamos. Entonces es muy difícil que te quieran comparar o que te metan a un estigma por ser joven y automáticamente pretendan que no vas a hacer bien las cosas. Sin embargo, es un reto para demostrar con hechos y con resultados que eso habla por sí mismo y es nuestra oportunidad para continuar. Vienen momentos a partir de enero, vienen la efervescencia de la vida política de Quintana Roo por todas estas elecciones que vamos a tener. ¿Por qué los jóvenes deben de participar en la vida política? Bueno, yo creo que todo ciudadano debe de participar en la vida política. Como mencionaba anteriormente, las decisiones más importantes, nos guste o no, se toman en el sector público. Y a veces escucho comentarios de jóvenes, comentarios de adultos, comentarios de empresarios también, que es normal que todos critiquemos siempre al sector público, pero no participamos. Entonces, estamos dejando la toma de decisiones en gente que no tiene la capacidad, que no tiene tal vez ni siquiera el cariño o el arraigo por nosotros y que tal vez no tiene nada que perder, porque quien ha hecho un trabajo por muchos años, pues tiene mucho que perder si le va mal al destino. Entonces, creo que es muy importante que los jóvenes participen y no necesariamente que se dediquen a la política, pues sean políticos, que participen porque si le va bien a tu comunidad, a tu ciudad, a tu estado, a tu país, te va a ir bien a ti. Hoy en día el tema de la comunicación es un tema muy importante, sobre todo con los jóvenes que utilizan las redes sociales para expresarse. Sin embargo, también está establecido que obviamente al abrir esta caja de Pandora, al abrir estas nuevas normalidades, estas nuevas tecnologías para comunicar, hoy pues todo se sabe, pero de alguna u otra manera todos quieren también ser partícipes y todos quieren opinar y es muy fácil obviamente opinar detrás de un teléfono, detrás de una computadora. Hoy los políticos se someten a esto, a esta parte de escrutinio que tienen las personas, no solo los jóvenes, pero la mayoría de los jóvenes está utilizando las redes para expresarse, pero expresa su molestia, su enojo, su coraje. ¿Qué opinas del tema de las redes sociales? Bueno, yo creo que las redes sociales nos han polarizado como sociedad muchísimo y el resultado está en quién preside la presidencia en Estados Unidos y quién preside la presidencia en México. Cuando cualquiera de los que nos está viendo, si tú, David, o si yo ponemos en la plataforma de Google, por ejemplo, los dos ponemos Cancún ceviches, a ti te va a salir algo y a mí me va a salir algo completamente distinto. Es decir, dependiendo de los algoritmos que cada usuario tiene, es lo que te va arrojando el Internet en las diferentes plataformas. Es por eso que cuando empiezas inclusive a hablar de un producto, te empieza a aparecer ese producto cuando lo buscas. Entonces, cada usuario vive en una burbuja que te polariza completamente de otras ideas. Entonces, cuando tú eres muy radical en alguna materia, toda la información que te llega tiene que ver
específicamente con esa materia. Y eso es sumamente grave porque se están radicalizando y polarizando las diferentes ideologías. Creo que debe de evolucionar en lo general el Internet y las plataformas en ese sentido. En el Inter hay que aprender a usarlas y a vivir con eso. Yo ahora como político trato de utilizar eso como clientes y ver cómo la información que mando llega a diferentes grupos, ¿no? De hecho, las plataformas son las que dan el acceso para poder, obviamente, comunicarse contigo y transmitirse lo que obviamente tienen que decirte para poder llevar ideas y nuevas informaciones a tu trabajo. Tenemos a la maestra Lorena Ribón, que obviamente te manda un cordial saludo y dice: diputado, antes que todo un gran saludo. ¿Qué opina usted de que el Congreso sea quien decida al director de seguridad, en este caso creo que se refiere al secretario, y a todo lo relativo al mando único que sabemos está en manos del Ejecutivo? ¿Qué tal, Lorena? Muy buenos días. Pues es una propuesta interesante. El Congreso vota por el fiscal, el Congreso designa a magistrados y designa a muchos de los órganos autónomos. El Congreso es quien vota. Sí, actualmente la Constitución marca que la decisión la tiene el Ejecutivo. Inclusive, algunas de las votaciones que nosotros hacemos, el Ejecutivo, o sea, el gobernador es el que nos envía la propuesta y nosotros simplemente votamos a favor o en contra de la terna que nos manda. En este momento es decisión del Ejecutivo. Yo creo que está bien que siempre se mantenga dentro del Ejecutivo esa decisión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros votamos por un alcalde o por un gobernador, le estamos dando el derecho y la obligación constitucional de salvaguardar la seguridad del territorio y de todos los ciudadanos. Por ende, es obligación del alcalde o del gobernador darnos seguridad. Y creo que sería muy difícil para un gobernador o para un alcalde trabajar con alguien que no sea de su confianza. Creo que sería probablemente más peligroso. Ahora, hoy estamos viviendo, todos lo sabemos, una situación extremadamente complicada. El mando único lo que ha hecho, y hay una frase que decía mucho que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso siempre es huérfano. Entonces, cuando algo es bueno, tanto los alcaldes como el ejecutivo alzan la mano por el éxito. Pero cuando algo pasa malo en la materia de seguridad, pues uno le echa la culpa al Estado o viceversa. Y eso es lo peligroso del mando único, cuando realmente hay una responsabilidad compartida. Porque si un alcalde da la posibilidad de que la Secretaría Estatal lo coordine, él sigue teniendo la responsabilidad constitucional. Y si a él otorgar esa responsabilidad hubo un error, también es responsabilidad del que la otorgó. Entonces yo creo que en este momento debemos de revisar el mando único, sí, como Congreso. Ya estamos revisando lo que sucedió la noche del 9 de noviembre, respetando la autonomía de la Fiscalía y de la Auditoría Superior, pero sí creo que esa decisión debería de ser del Ejecutivo. De hecho, precisamente Nancy Alameda nos decía que qué opinaba usted como diputado de lo ocurrido el 9 de noviembre con las protestas en el ayuntamiento. Creo que era parte de lo que ahora nos comentabas. ¿Gustas agregarle algo más? Bueno, yo creo que hubo un error definitivamente. Creo que hay una responsabilidad compartida también definitivamente. Creo que todo se debiera de hacer con estrategia. Claro, a la hora de estar en los zapatos del alcalde o del gobernador, y en ese momento seguramente es más fácil decirlo. Creo que sí hay formas de tener una estrategia. Hay protocolos mundiales de derechos humanos para las protestas, inclusive los mandos o policías que se envían ni siquiera deberían de traer armas precisamente para evitar eso. Simplemente algunos a los costados. Yo creo que no debemos olvidar la causa fundamental, que es la inseguridad de los feminicidios,
la inseguridad que sienten las niñas, las mujeres en Cancún, encontrar a los responsables de Alexis, que es la causa fundamental, y ahora evitar el abuso de poder, que es impresionante que en el destino más importante de México se hayan dado esos hechos y ahora nos están afectando no solo socialmente y en materia de seguridad, sino también económicamente. Diputado, tenemos muchas preguntas, pero vamos a continuar con la dinámica del webinar y vamos a cerrar con una última. Lourdes Altamirano nos pregunta, ¿qué le recomienda usted a los jóvenes para que logren y lleguen a sus metas profesionales? Bueno, la primera recomendación que les haría es tener metas y tener pasos para llegar a las metas, porque creo que todos tenemos sueños, todos tenemos proyectos, todos tenemos excelentes ideas, pero nunca damos el primer paso, nunca iniciamos. Es muy importante apuntar, organizar, crear una estrategia y dar el primer paso. Y es impresionante cuando hace ese primer paso cómo se empieza a dar el segundo, el tercero o el cuarto paso. Así que mi consejo sería dar ese primer paso para poder avanzar. Amador, continuamos contigo. Muchas gracias, David. Diputado presidente, saludamos en este webinar también está Miriam Cortés, está Marisa Esteta, Uriel Harkin, muchos amigos que se han hecho cita para escuchar esta plática empresarial del Grupo Editorial Latitud 21. Hace rato usted mencionaba el tema de lo que encontraba administrativamente en el Congreso del Estado cuando toma posesión. Platícanos este tema de los aviadores en donde tuvo mano firme y actuaron de manera positiva con esta situación que salió en los medios. Bueno, les comento, como mencioné en la conferencia de prensa de ese día, teníamos más de 50 nombres dados de alta que no existían y que no iban a trabajar. Muchos ni enterados estaban, otros sí estaban enterados. ¿Qué ha sido lo difícil? Que es una práctica sumamente común en todos los entes públicos, dependencias, ayuntamientos, gobierno estatal, y que la sociedad, al menos la sociedad burocrática, está acostumbrada. Yo no entendía que al hacer esto recibí llamadas de alguien que me decía, oye, esta persona no puede ir a trabajar porque es mamá y porque tiene que cuidar a su hijo. Dice, bueno, que vaya a trabajar, no le vamos a quitar el trabajo, pero ¿cuántas mujeres que son mamás trabajan y cuidan a su hijo o tienen a alguien que lo cuida? Entonces no creo que sea la obligación mía ni de ustedes, porque al final son impuestos de ustedes, el pagarle a alguien simplemente porque no puede ir. Es algo que no concibo. Desde luego muchos compromisos de algunos medios de comunicación, de algunas personas que tuvieron cargos anteriormente, donde cobraba gente que trabajaba directamente con ellos. Y eso nos dio el Congreso con mayor número de trabajadores en el país. Casi 26 trabajadores, 25.5 trabajadores por diputado. Entonces creo que era momento de poner un hasta aquí, liberar para el presupuesto del siguiente año una mayor eficiencia en los recursos y tratar de convencer a la sociedad burocrática que esa no es la vía. Te comento que inclusive yo, al no publicar los nombres de las personas ni mencionar quiénes eran, porque si lo hacía seguramente iba a tener mucho más ruido, mucho más nota y hasta me iba a ser más popular. Pero hay que ser muy responsables con la protección de datos, con la seguridad de esas personas que a lo mejor ni siquiera sabían, y tampoco es lo prudente ni siquiera lo correcto jurídicamente. ¿Qué pasa? Que me empiezan a querer meter en un juego de decir quiénes son y meten una denuncia penal en mi contra a la Fiscalía Anticorrupción por no dar los nombres públicamente, que los nombres se los di al órgano interno de control y ahí están para cualquier ciudadano que los quiera
solicitar. Entonces, este es parte de lo que pasa cuando uno a veces rompe con los estigmas y te quieren tratar de frenar. Desde luego que no tengo nada que temer por esta denuncia sin sustento, pero sí prende un ojo de lo que pasa cuando tocas intereses. Muy bien, diputado Gustavo Miranda. En estos momentos está preparándose el maestro Eduardo Albor, presidente del Consejo Editorial de Latitud 21, al cual le voy a ceder la palabra para que platique en este foro empresarial con usted. Adelante, Eduardo. Gracias, Amador. Gustavo, seguramente has escuchado el dicho que dice que juventud es un divino tesoro, ¿no? Y por supuesto que tiene que ser un gran reto para ti que, a pesar de ser de tan corta edad, tengas en ese momento una responsabilidad en un momento tan especial como el que estamos viviendo. ¿Cuántos años tienes tú, Gustavo? 27 años. Bueno, entonces solo por un año no fuiste el diputado más joven, porque Pedro Joaquín fue diputado a los 25 años. Tú creo que tú a los 26 años entonces, ¿no? Así es, pero actualmente soy el presidente del Congreso más joven del país. Ahí tenemos. Es un buen punto remarcar eso. ¿Qué te motiva, qué te inspira a meterte a la política, Gustavo? Evidentemente, en un momento de tu vida donde tenías que tomar una de las decisiones más importantes, que es el rumbo profesional, y más que tú vienes pues, de una familia de emprendedores, de empresarios. ¿Qué te motiva a ti tomar el camino para entrar a la política? ¿Y quién te inspira a dar este paso, Gustavo? Bueno, Eduardo, muy buena pregunta, muy profunda. Sí, el entender que parte de las decisiones más importantes se toman en ese sector, hablando del rumbo de una comunidad o una ciudad o un estado, me hizo el querer involucrarme. ¿Qué pasa? Que cuando creces con todas las historias de cómo esta ciudad planeada logra lo que es y ves cómo de los últimos años se ha mantenido improvisando cada 3 años, te motiva a participar y a querer proponer y dar un poco de la visión y de las ideas que uno tiene. Me ha inspirado mucho a mí la historia de mi padre, la historia de mi madre, la historia de quien fue mi padrastro muchos años, que fue uno de los pioneros y visionarios también de Cancún. Y creo que esa generación que tuvo la visión de este destino, creo que puede regresar otro grupo ahora en esta nueva etapa para dar ese plan, otro plan maestro de visión para los siguientes 10, 20, 30, 50 años de Cancún. Eso fue lo que me motivó, me inspiró y lo que hoy me tiene aquí en el sector público. Ya veo. Tú eres diputado por el 8º distrito, ¿es así? Correcto. Seguramente durante tu campaña, pues pudiéramos casi decir que descubriste otro Cancún, un Cancún un poco diferente al que tú durante muchos años habías conocido, pero que es parte de Cancún, donde ahí te pudiste dar cuenta de las dos caras de un destino, como tú dices, planeado y tan exitoso, pero con tantas carencias a su vez. ¿Qué es lo que qué fue tu aprendizaje durante la campaña? ¿Qué fue lo que tú pudiste absorber durante tu recorrido y tu contacto con la gente para llegar a la Diputación? ¿Qué fue tu aprendizaje? Bueno, cuando empiezo desde antes de la campaña con la fundación Vacaciones con Causa hace 7 años, empecé precisamente en la zona del Ejido de Bonfil y en algunas colonias irregulares que tenemos todavía atrás del Ejido. Me encontré, desde luego, como dices, con dos caras completamente distintas de Cancún. Me encontré con una falta de identidad, una falta de arraigo
que eso se traduce en una falta de tejido social, que es algo que tienen ciudades como Mérida, ciudades como San Pedro, Guadalajara, donde no conoces aquí o no interactúas con tu vecino, no interactúas con tu familia, no sabes quién es la persona que vive a 2 cuadras, no te sabes la historia de dónde vives, de cómo se construyó tu ciudad, tu estado, y todo eso da falta de identidad, falta de arraigo, falta de tejido social. A eso le sumamos que toda la gente que viene a trabajar a la zona hotelera pasa de despertar en un lugar sin servicios, en un lugar a veces sin luz, algunos sin agua, otros con esos servicios, pero con la calle ni siquiera sin pavimento, con baches, con un transporte público pésimo, con horarios muy tardados, y que llega y poco a poco va viendo este bulevar de hermoso Kukulcán, toda la infraestructura que ya conocemos, y llega a un hotel lujoso, y terminando su trabajo regresa a su realidad. Y el vivir y el pasar por eso todos los días es difícil para una persona que vive en esa situación. Y a veces no entienden por qué ellos, viviendo en un lugar tan hermoso, no pueden tener mínimo los servicios básicos. Yo me di cuenta de eso, me di cuenta que tenemos en esta metrópoli un ejido, lo cual no sucede en otras ciudades ni siquiera. Tenemos un grupo de colonias irregulares, tenemos regiones y después tenemos estas supermanzanas. Entonces tenemos muchas tribus viviendo en este territorio, en esta metrópoli Cancún, pero con un sistema municipal que es un sistema de un pueblo, de un poblado, cuando Cancún representa mucho más. Entonces ha sido muy difícil vivir por todo eso, pero al final del día te das cuenta que las mismas características que seguramente tienes tú, tenía mis padres, que tienen muchos, son las mismas características que tiene la gente que vive en estas colonias o que vive en el ejido. Alguien que vino por querer tener una mejor calidad de vida, alguien que se atrevió y alguien que está trabajando día con día. Sí, así es. Gustavo, estamos a 6 semanas de terminar el año 2020. ¿Cómo pudieras tú resumirnos en 3, 4 minutos tu aprendizaje? ¿Qué es lo que has aprendido de este año 2020? ¿Qué te deja? ¿Qué es tu cosecha del año 2020? Muy buena pregunta. Creo que primero el saber que en cuestión de días, un día, una semana, un mes, absolutamente todo puede cambiar. Nada está escrito, nada, absolutamente nada. Segundo, valorar, como seguramente todos ya hemos comentado, lo elemental, a lo básico, que es a tu familia, que es a tus amigos, que es a tu situación actual. No vivir en el futuro, no vivir en el pasado, no tener ansiedad al futuro, no tener depresión al pasado, vivir en el presente, vivir en el ahora, que es una frase que utilizo mucho. Y creo que el que todos aprendamos a vivir en el presente, disfrutar el ahora, pues nos va a hacer más exitosos y una mejor sociedad. Creo que todos lo hemos escuchado y todos lo decimos. Cancún más este año ha sufrido más que nadie y es increíble cómo no termina de seguir avanzando y de seguir continuando día con día en un avance. Entonces me deja un reto para el futuro y para que cuando pasen las tormentas, los huracanes, las recesiones económicas, las manifestaciones y cuando esta pandemia se vaya nivelando, pues deberíamos de irnos sumamente hacia arriba y mejorar todo lo fundamental como comunidad. Sin duda todos hemos aprendido mucho este año, tal vez al final va a ser uno de los años de los que más vamos a poder cosechar enseñanzas. Hablemos ahora un poco del futuro, 2021. Platícanos en
5 minutos. ¿Cuáles son las prioridades en la agenda legislativa que tiene el Congreso, la 16ª legislatura, para el 2021? Bueno, desde que entro como diputado y ahora tomo protesta como presidente, siempre he insistido y buscado que la prioridad tiene que ser la seguridad. Hoy es nuestra prioridad a corto, a mediano y a largo plazo. Ahora se suma también la urgencia de tener una reactivación económica. Te platico primero de la parte de seguridad. Tenemos que entender primero que tenemos 3 partes fundamentales y necesarias para la seguridad. Primero, las leyes que tenemos, las leyes que fortalezcan al ciudadano y que sean mucho más duras contra los delincuentes, que ahora platico un poco más de ellas. Segundo, ¿qué elementos tiene el Ejecutivo a nivel Estado y a nivel municipio para poner más mano dura con estos grupos delictivos? ¿Cómo Congreso apoyamos a que el Ejecutivo tenga esas mayores facultades de hacerlo? Y en tercero, la impartición de justicia. ¿Cómo nosotros, como legislatura, apoyamos para que sea mucho más dura la impartición de justicia? ¿Y por qué hago estos 3 ejemplos? Porque siempre en la primera o en la segunda o en la tercera parte, algo nos está pasando como Estado que no logramos cerrar la pinza para ir disminuyendo o acabando con la delincuencia. Por ejemplo, si un delincuente, la policía lo arresta y ya pasó por el proceso de que hizo muy buen trabajo el policía y lo arrestó y lo lleva a que tenga un juicio, pero el juez de control, aunque sabe que cometió un delito, si no tuvo el procedimiento adecuado para arrestarlo, ahora con el tema de los derechos humanos, lo tiene que dejar libre, porque no hizo el proceso o el procedimiento correcto de leerle sus derechos. En vez de arrestarlo así, a lo mejor fue un poco más duro, lo puso, y entonces es libre, y eso desmotiva al policía. Eso hablando de impartición de justicia. Ahora, si el policía no tiene los elementos tampoco, no tiene la tecnología, no tiene las patrullas, no tiene la estrategia, también lo desmotiva. Ahora en la marcha, un policía no tiene gas, no tienen pistolas de goma, no tienen máquinas de sonido, no tienen el agua que se utiliza para disuadir a algunos manifestantes. No, de ninguna manera voy a justificar que tiren un balazo al aire, nunca lo voy a hacer, pero también hay que tocarlo, no tienen los elementos para actuar. Y ahora las leyes que nos rigen, ¿cómo hacemos que el ciudadano sea el empoderado? En ese sentido, nosotros vamos a seguir impulsando la legítima defensa, que es una iniciativa que presentamos hace un año, que incluye la facultad de defendernos en nuestra casa y en nuestros negocios. Ya existe la legítima defensa, ya se votó en el Senado. Sin embargo, lo que queremos reformar aquí es la discrecionalidad, que no tenga que ser en igualdad de circunstancias. Si tú estás en tu casa o en tu negocio, tú eres la víctima y tú puedes defenderte con una mayor arma que la del delincuente. Esa es la primera parte. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde nos debemos sentir seguros es en nuestro hogar. Es lo primero. Ya de ahí tenemos que ir al negocio, al transporte público, a las calles, a los lugares o a los centros sociales. Pero el primer lugar es la casa. Debemos de utilizar la información también, tener una agenda donde nos permita que toda la información de quienes se hospedan en nuestros hoteles, quienes rentan nuestras casas, nuestros departamentos, tanto en condominios como en renta vacacional, así como entrada, esa información la debería de tener seguridad pública en inteligencia. Eso pasa cuando vas a un destino, cuando vas de vacaciones, que te agarran el pasaporte y lo fotocopian. Toda esa información la tiene seguridad. Y los que vienen a rentar, a tener rentas vacacionales, a rentar vehículos, son los que están haciendo muchas de las fechorías.
Así que es sumamente importante que legislemos, que ya tenemos esa agenda pendiente para que la información la tenga seguridad pública. Creo también que la tecnología es fundamental. Sabemos que en la zona hotelera, por ejemplo, tenemos más de 2,000 cámaras privadas, cámaras de cada uno de los hoteles, y en toda la zona centro, en los Oxxos, en los negocios, en los centros comerciales, pero no están unificadas esas cámaras. De las cámaras que cuentan con la tecnología para unificarse, debieran de estar unificadas al C4, al Centro de Inteligencia, para tener mucho más ojos en toda la ciudad. Y así ir avanzando con leyes que permitan mayor impartición de justicia con jueces de control y una agenda también que ahora va a venir en el presupuesto del siguiente año para que la Fiscalía y la Policía Estatal pueda contar con mayores recursos para poder ser un ente mucho más fuerte. Ahora, si me permites, te platico de la reactivación económica. Comentaba hace unos días en un evento que tuve junto con el delegado federal y junto con el gobernador, un pacto que firmamos sobre la reactivación económica, que en todas las crisis económicas la fórmula ideal es la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria la lleva el Banco de México y lo ha hecho excelente, y creo que es la mejor institución que tenemos como país, tanto el banco como la Secretaría de Defensa, y que hoy ha mantenido una buena política monetaria. Ahora, la política fiscal es algo que debiéramos los legisladores y el Ejecutivo federal, estatal y municipal tener mucho en cuenta para una crisis económica. Pero a esta crisis se suma algo distinto, que es la seguridad sanitaria. Si no contamos con seguridad sanitaria, de nada sirve todo lo que suceda, porque nuestro negocio va a cerrar. Entonces, lo primero, algo que ya conocemos, contar con los protocolos, que todos los negocios o la mayoría de los negocios en el estado ya lo hemos hecho muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como legislatura? Y era algo que le proponía al gobernador para la reactivación económica del siguiente año. Tenemos que valorar qué política fiscal vamos a dar en el impuesto sobre nómina. Los negocios que cuentan con 10, con 30, con 50 o con más de 100 empleos deben de tener una política fiscal que apoye el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre derecho, el pago de derechos. Tenemos también que buscar atraer inversión y buscar la mayor política fiscal para quien invierta hoy y arriesgue en el Estado tenga la mejor oportunidad fiscalmente de hacerlo que en cualquier otro estado, porque eso nos va a ayudar para que se genere empleo, para que se genere recurso y para que apoye al Estado. Y también debiéramos explorar el tema recaudatorio sin afectar al empresario. Pero hay impuestos, como sucede en Los Cabos, hay un impuesto de turista que paga, entiendo, $16 cada turista. Y veamos la infraestructura que hay allá. Entonces, creo que hay que explorar también nuevas formas de recaudación que no impacten directamente al empresario, pero que sí fortalezcan al destino. Vienen proyectos importantes donde la legislatura va a apoyar al gobierno del estado. Hay un fondo que es exclusivamente para obra llamado el FAFEN. Es un fondo más o menos de 800 millones de pesos que estamos buscando votar este año para que cuente con los recursos exclusivamente el Estado para eso. Está el tema del puente de la laguna en Ixupté, que es una obra de 4,000 millones de pesos. Es una APP, la cual invierte la mitad el inversionista y la otra mitad el Estado apoya con las garantías. No invierte ni da deuda. Todo ese tipo de cosas que apoyan a la reactivación económica, vamos a dejar a un lado las ideologías partidistas, dejar a un lado todo y a sumarnos para buscar la reactivación de Quintana Roo. Correcto.
Entonces, resumiendo, seguridad y reactivación económica son las prioridades en la agenda legislativa del 2021. Así es. Gustavo. Ahora, hablemos del 2022. En el 2022, como todos sabemos, pues es el último año de la legislatura y en ese año tenemos elecciones. ¿Qué son los planes de Gustavo Miranda? Bueno, mi plan en primer lugar es hacer un corte de mis primeros 100 días y mis primeros 150 días en enero y febrero, lograr todas las metas que junto con mi equipo pusimos, demostrar al interior del Congreso y al final a la sociedad, porque es un cargo público, cómo con trabajo se pueden hacer las cosas. A partir de ahí, qué mayor beneficio que buscar que Cancún recupere la seguridad que merece, que se genere un plan, nuevo plan maestro para el destino, donde lo daré a conocer en enero, una creación de un plan maestro para Cancún, un plan a largo plazo que independientemente de quien abandere ese proyecto, nos permita tener un futuro en todas las áreas: seguridad, movilidad, desarrollo urbano y desarrollo social y tejido social. Entonces me gustaría trabajar en un proyecto que nos permita participar en un futuro, cuando sea el momento, y que no tengamos cada 3 años una improvisación y un rumbo distinto, sino que se construya un proyecto. Y si algún día se da la oportunidad de que pueda yo participar, pues claro que me encantaría. Muy bien, Gustavo. Y bueno, antes de irnos, me gustaría que tú nos compartas un mensaje a todo el auditorio de este foro empresarial. ¿Qué pudieras compartirnos antes de terminar? Bueno, que cuenten con las puertas abiertas en el Congreso, en mis redes sociales, seguramente muchos tendrán mi número telefónico. Creo que es momento de hacer equipo. Me encantaría que participen todos si tienen alguna idea, alguna sugerencia para este nuevo plan de seguridad o plan de reactivación económica, y que se pueda convertir esto en un diálogo permanente entre autoridad y sociedad. Muchos de ustedes conocidos saben y me conocen, yo también les conozco de muchos años, y que sepan que es mi obligación trabajar para ustedes porque soy un servidor público y que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para tratar de recuperar la seguridad que tanto merecemos todos. Pues te deseamos mucho éxito también en todos estos propósitos que traes para el 2021, y también, por supuesto, cuentas con todo el equipo de Latitud 21 para dar a conocer y difundir las acciones y los resultados que vais obteniendo a lo largo del próximo año, Gustavo. Le regreso a Amador la palabra para despedirnos. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Eduardo. Y bien dice una frase: político que no aspira no es político. Y hoy en día vemos que el joven Gustavo Miranda está rumbo a objetivos y metas firmes. David, amigos, Eduardo, nos vamos. Un último mensaje, David Asensio, para el diputado. Sí, hay muchas preguntas, las vamos a transmitir todas a través de su correo electrónico y vamos a dar todos los datos para que ellos le den seguimiento. La verdad es que hubo una excelente afluencia, tanto en Facebook como en todas las redes que manejamos. Y pues, la verdad es que muchísimas gracias a todos por su participación en este webinar, que lo hacen exactamente los participantes. A mí me gustaría, antes de irnos, también compartirle a todo nuestro auditorio que el próximo viernes tenemos como invitado a un gran empresario, un hombre que ha hecho historia aquí en Quintana Roo, un pionero, y que es el autor de uno de los principales desarrollos inmobiliarios en la Riviera Maya. Es el arquitecto Román Rivera,
que nos acompañará el próximo viernes en nuestro foro empresarial. Y también, si tienes tiempo, Gustavo, ojalá y te puedas sumar a nuestro foro el próximo viernes. Pues no queda más que desearles un gran fin de semana a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y que nos vemos por aquí el próximo viernes. Gustavo, que tengas un buen fin de semana y gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, a todo tu equipo, a David, a Amador y a todo el Consejo de Latitud 21, y cuentan con las puertas abiertas en el Congreso del Estado. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Gustavo, antes de irnos, perdón, nos están preguntando, que me dicen, hay que romper el protocolo porque es un político joven, y tienen que decir a qué equipo le va Gustavo Miranda del fútbol mexicano. A los pioneros. Los jóvenes de están preguntando. A los pioneros de Cancún. Ahí está. A los pioneros de Cancún, muy buena respuesta. Bueno, venga, nos vamos. Pues. Hasta luego. La siguiente semana. Gracias, diputado. Gracias. Al Cruz Azul no. Ante la presencia de una crisis siempre se presentan también oportunidades, y había que demostrarlo. Latitud 21, ante esta nueva normalidad, tuvo que reinventarse y nuevamente logra un éxito más con los webinars de Pláticas Empresariales, una plataforma para poder platicar con líderes y personajes que nos pueden dar información de primera mano. ¿Qué está sucediendo en nuestro estado con el COVID-19? ¿Qué podemos aportar para salir nuevamente a ser productivos? ¿Quiénes y cómo están trabajando para sacar adelante Quintana Roo? Estas y muchas preguntas las hacen los empresarios participantes a nuestros invitados de cada semana. Esta nueva plataforma de comunicación es para ti. La revista Latitud 21 pone el mundo empresarial en tus manos. En Editorial Latitud 21 nos reinventamos y también logramos un equipo de alto rendimiento con cada integrante que participa de nuestras revistas para ser más productivos para ti. Al final, somos tu equipo.